Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Sueño Americano. En el día de hoy tenemos un tremendo invitado, don Francisco Ackerman. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Francisco? Muy bienvenido al programa. Muchas Bueno, como introducción, Francisco es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿no es cierto? Magíster también. Pero lo que a mí más me llama la atención de Francisco, que es un profesor, digo yo, de finanzas, ¿no es cierto? Eso es el motivo de la invitación que nos convoca hoy día. Así que agradecer, ¿no es cierto?, que Francisco haya podido venir a acompañar el programa del día de hoy y que comparta, ¿no es cierto?, toda su vasta experiencia. Francisco es creador, ¿no es cierto?, de un bestseller que se llama Con Peras y Finanzas, y también un podcast del mismo nombre. Exactamente. Que ha tenido, ¿no es cierto?, una tremenda importancia, ¿no es cierto?, y ha permitido educar financieramente a miles de personas en Chile y también, ¿por qué no decirlo, en Latinoamérica? Totalmente. De hecho, un 60% de la audiencia es chilena. O sea, hay un 40% que son personas fuera del país que están educándose financieramente gracias al contenido que voy generando. Y cada vez más estoy apuntando a tratar de neutralizar mi lenguaje para ser menos chileno, pero sí, siéndolo, porque la idea es ayudar a miles de hogares en toda Latinoamérica. La falta de educación financiera no es solamente un tema de Chile, es un tema de LATAM. Totalmente. De hecho, acá decir algo bien, digamos, no sé cómo es la palabra, pero pintoresco. A mí me pasó que cuando emigré a Estados Unidos la primera vez, de repente estábamos típicos coaching inmobiliario, en congresos, seminarios, ese tipo de cosas, y no sé, exponía un latino, ¿no es cierto? Cualquier otra nacionalidad, puede ser venezolano, colombiano. Hablamos español y uno dice, bueno, ¿cómo no lo entiende si habla español? Pero de repente tenemos expresiones, frases, modismos que uno cree que entendió algo y verdaderamente no era eso que entendió, por una cosa completamente distinta. Pasa mucho, así que está bien que te preocupes que de neutralice el lenguaje. Que neutralice el lenguaje, así que muy bien. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos vamos a ir de lleno, Francisco. Primero que todo, quiero que me cuentes un poquito acerca de tu podcast, que yo sé que ha sido tremendo en el sentido de la buen recibimiento que ha tenido con la audiencia. Bueno, Con Peras y Finanzas, básicamente un podcast que apunta a educación financiera en lenguaje coloquial, en lenguaje que cualquiera pueda entender, y un poquito desmitificar esto de que las finanzas personales, el ahorro, la inversión especialmente, es de unos pocos, es de quienes tienen dinero, es de quienes estudiaron alguna carrera afín, sino que esto es de todos. Todos podemos aprender, todos podemos hacer que nuestras luquitas crezcan, nuestro dinero crezca, y para eso simplemente hay que aprender en simple, dejarnos de términos muchas veces en Spanglish, mezclando inglés con español o lenguaje técnico para definir ciertos temas en el mundo financiero, sino que bajarlo todo a algo que cualquier persona que está desde su casa, desde su cocina, desde incluso haciendo algún trabajo, escuchando al mismo tiempo o haciendo algún deporte, pueda aprender ciertos temas de la educación que nos permitan incrementar nuestro ahorro, pensar en nuestra jubilación, cuidar mejor a nuestra familia. Ese es el foco, simplemente Perfecto. Hablar en simple a través de entrevistas a personas que saben mucho, que yo trato de extraerles lo que saben, pero en un lenguaje sencillo. Y relacionado a eso mismo, ¿cómo surgió la idea del podcast? Principalmente porque esta visión como de educar financieramente a las personas surgió inicialmente a través de mis redes sociales. Todo comenzó en mi canal de TikTok, que hice un par de videos bailando y por ahí no era la cosa. Y después cuando dije, ¿sabéis qué? Voy a enseñar sobre temas de finanzas, que yo estoy viviendo un bonito momento, que era que estaba logrando pagar mis deudas a través de aprender. Aprender a través en podcast, de hecho. Uno que se llama Neurona Financiera. Fue tan bonito el regalo que me dio esa persona que ni siquiera me conocía, un uruguayo, que era un podcast de otro país, pero todo lo que dijo me hizo tanto sentido que yo empecé de poquito a trabajar en mí mismo, a salir de mis deudas, a generar más ingresos y un montón de habilidades que obviamente no es que el podcast te haga ganar más plata, sino que todo lo que yo iba aprendiendo, iba aplicándolo y empezaba a generar más valor, etcétera. Entonces dije, voy a devolver la mano con lo mismo. ¿De qué sé yo? Del mundo inmobiliario.
Entonces empecé a entregar tips de inversión inmobiliaria en mis redes sociales a través de un podcast primario que partió antes que este, que se llamaba Aprende de Inversión Inmobiliaria, que lo hice con un cintillo de call center de 15 lucas, el computador prestado de la empresa, o sea, con los menos recursos posibles, y terminé haciendo 92 capítulos, Mira. que se hizo el podcast más reconocido en temas inmobiliarios del país. Y después eso mutó a Comperas y Finanzas, porque si bien amo el mundo inmobiliario, en general en Chile para invertir y en gran parte de Latinoamérica, solamente un 15% de la población puede optar hoy día a los créditos hipotecarios, a tener la casa propia, por así decirlo, o la de inversión. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con ese otro 85%? Dije, tienen que aprender también a ahorrar, incluso a juntar ese pie para que quizás después puedan tener la casa propia, y si no es la de ellos, será sus hijos, será algo generacional, un esfuerzo importante de familia, y empecé a hablar de temas más transversales de ahorro y de inversiones. Perfecto. Oye, ¿y qué surgió en ti o qué te motivó, ¿no es cierto?, a iniciar, digamos, con este emprendimiento inmobiliario? Porque como tú decías recién, solamente el 15% de las personas pueden a veces optar a comprar su primera propiedad. En tu caso, tú te dedicaste como a hacerte un inversionista en tema inmobiliario. ¿Qué te Sí. motivó a eso? Cuando comencé, la verdad es que la motivación era tener mi dinero en algo. Yo sabía que era bueno para gastarlo, ese año 2014. Le digo a mis amigos, como, oye, ¿por qué no invertimos y hagamos una vaquita? Porque no tengo el pie Claro. para una propiedad. No sabía que existían las cuotas, no sabía nada en esa época. Y estaba recién empezando ese mundo, el mundo de los brokers inmobiliarios, que ahí entré a trabajar yo. Pero empecé a googlear porque me di cuenta que en ese entonces, siendo jóvenes, nadie estaba pensando mucho en inversión. Era como, no, eso, ¿qué estáis hablando? ¿Sabes qué? Me puse a buscar y aparece un sitio que dice, oye, paga tu pie en cómodas cuotas de 170.000 pesos, me acuerdo en esa época. Y dije, yo puedo conseguir eso, ¿sabes? Eso sí lo puedo ahorrar mensual. Hoy día me lo gasto en tonteras, pero sé que lo puedo hacer, ¿ah? Y ahí partió mi primer Perfecto. departamento. El tema es que como no tenía una cultura financiera de ahorro, de inversiones, logré ese, ya que vivía todavía con mi hermano, tenía una capacidad de ahorro importante, me fui a vivir solo. Y mientras mi trabajo crecía, mis gustos crecían también. Claro. Y no pude invertir nunca más hasta el 2019-2020, que fue el año que cambió un poquito el switch. Empecé a ahorrar nuevamente y de ahí hasta la fecha de hoy ya voy más o menos en 7 propiedades invertidas de forma familiar, con mis hermanos, con mi Buenísimo. señora. La lógica, incrementar nuestro patrimonio para tener una jubilación más tranquila. Oye, ¿y qué papel juegan las inversiones a largo plazo, ¿no es cierto?, como método de ahorro. Súper importantes, muy muy importantes, porque hay que partir de la base que ahorrar y generar plata es lo primero, ¿ah? Muchas veces me llegan comentarios de personas, oye, ahorré un milloncito, ¿en qué lo invierto? Y yo le digo como, mira, cualquier consejo que te pueda dar, si una persona le saca un 1, un 2% de rentabilidad más a ese millón, ¿qué van a hacer? 10 lucas, 20 lucas en el año. Quizás si haces pan amasado y lo vendes, ganes más que eso en un año, ¿o no? Claro. Y me dicen, pero ¿cómo? Si inversiones. Es que las inversiones, cuando uno, eso de tratar de achuntarle a la mejor inversión, es cuando ya tienes una buena base de ahorro, ¿ah? Entonces es mucho más importante enfocarse al principio en saber ahorrar, en pagarse primero, en sacar un 10, 20, 30% quizás y vivir con el resto. Claro, de acuerdo a la realidad de cada persona. Ese es el foco que uno debiese tener al principio, más de en qué invierto, porque no va a cambiar la aguja si es que estoy con un capital pequeño todavía. Pero el hábito de ahorrar, convertirlo en un hábito de inversión, sí que puede cambiar la realidad nuestra en el largo plazo. El interés compuesto, este famoso Sí. en el fondo de invertir y reinvirtiendo las ganancias, en el mundo inmobiliario se da de otra manera, pero también es muy interesante. Eso es muy bueno, en Estados Unidos se aplica mucho eso. Sí, totalmente. Las grandes riquezas todos invierten a través de interés compuesto. Y que interés compuesto no es nada más ni nada menos que reinvertir tus ganancias. No tiene otra ciencia. Tienes 100 lucas, 100.000 pesos, los inviertes, sacas, por decir algo, 10.000 de ganancia en un año, cualquier cosa, y en vez de quedarte con esos 10.000 pesos, los vuelves a invertir. Y ya no inviertes 100, inviertes 110. Y uno dirá, oye, pero qué poquito, ¿qué tanto va a cambiar eso? Es que a lo largo del tiempo, 7 años aproximadamente se demora el interés compuesto en multiplicar por 2 tus beneficios, en el fondo, a un interés promedio de 9-10% anual. Que son promedios, obviamente uno no sabe cuánto va a rentar cada año, pero en el largo plazo sí te puede significar un cambio significativo de tu ahorro haberlo invertido. Entonces, si uno ve todas las tablas a 30 años plazo,
lo más probable es que si hubieras solo ahorrado o invertido ese capital, lo más probable es que llegas por lo menos a triplicar lo que tienes en la cuenta si está invertido, sin entender mucho, sin ser un genio, Claro, no, simplemente en fondos básicos. Y por eso les digo, más que estar buscando la aguja de, oye, es que me ofrecieron un fondo mutuo en el banco y es que me cobran caro. Sí, puede significar harto dinero en el tiempo, pero al principio enfoquémonos en ganar más dinero, en ahorrar más, y después voy apuntando la aguja de, oye, este me cobra un 1% menos, un 1% más de ganancia promedio, pero no hay que pensar tanto, ¿ah? Hay que irse a las inversiones que ya sabemos que están funcionando, los clásicos fondos medio riesgosos que acumulan la mayor cantidad de empresas que crecen, por ejemplo, en Estados Unidos, que es una economía pujante y que creciente en los últimos 100 años al menos, y uno dice, ya, eso a 30 años plazo debiese irme bien. Oye, bueno, y relacionado con eso mismo que acabas de decir, ¿qué opinión tienes tú acerca, particularmente, por ejemplo, de la inversión en propiedades en Florida, Estados Unidos? En propiedades, en Florida. ¿Sí? Ya. Porque en propiedades me encanta, en Sí. Florida hay que hacer un doble clic. Sí, un doble clic, porque Estados Unidos, yo siempre le explico a mis clientes que Estados Unidos es un país tremendo. De Sí. hecho, Estados Unidos tiene más de 50 estados, ¿no es cierto? Como todos saben. Cada estado tiene sus propias leyes, sus propias normativas. De hecho, yo siempre cuento como anécdota que solamente la Florida es tan grande. Que además tienen reglas interinas en cada... Exactamente, tienen reglas interinas, ¿no es cierto? A través de inicialmente del estado, después de los condados, después de Sí. las ciudades, y que va a variar dependiendo de eso, dónde estén, qué ciudad, los property taxes, las contribuciones varían, etcétera. Pero además de eso, siempre cuento como anécdota que es tan grande la Florida que tiene 24 millones de personas. O sea, tiene más población que Chile. Sí. Entonces es tremendo. Entonces, Y viene a la alza, además. Claro, y va muy a la alza. De hecho, los últimos 3 años, la estadística de la Asociación Nacional de Realtor es que las propiedades se han valorizado dependiendo del lugar exacto entre un 10 y un 15%, lo cual es tremendo porque en el fondo uno ve que una propiedad que compró hace 3 años atrás, hoy en día esa propiedad vale un 40% más que hace 3 años. Sí. Y claro, es un mercado que sea particularmente esto así, porque es un mercado que literalmente invierten de todo el mundo. No solamente el americano, que ya es un mercado Y muy hay grande. mucho latino invirtiendo Hay mucho en Florida. latino, ¿no es cierto? Bueno, de hecho es como el patio trasero, siempre digo yo, de América Latina, porque todo el latino invierte en Estados Unidos. Aparte, bueno, mucho europeo, el canadiense, el americano que después de la pandemia, todo el que vivía en el norte, Chicago, Washington, Nueva York, etcétera, todos ellos están invirtiendo porque se dieron cuenta que podían incluso trabajar, ¿no es cierto? O teletrabajar desde la Florida y vivir en Florida, donde es un estado que es mucho más económico con relación a vivir, por ejemplo, en Nueva York. Que esa es de las más caras. pero- Claro, porque es de lo más caro, ¿no es cierto? Y con la gracia que está en un clima rico, donde puede hacer una vida en choripolera prácticamente todo el año. Totalmente. La verdad es que mi recomendación cuando uno va a invertir en un mercado, especialmente que no conoce, uno, estudiarlo un poquito con profundidad, porque hay que Sí. recordar que cuando, y esto es para todo en la vida, cualquier instrumento, cualquier ciudad, cualquier cosa que uno ya vea que se está hablando mucho, ya no llegaste en el momento preciso. Te puede ir bien igual, puedes estar haciéndolo correctamente, pero, por ejemplo, hoy día, Florida ya está todo el mundo invirtiendo, todos los países, hasta el que no sabe leer, ya le han dicho que compre un terreno en Florida en algún lugar que no conoce por $10.000 y después no sabe si le va a ir bien, y en otros lugares más específicos con arriendos temporales que tampoco sabe si le va a ir bien. Entonces, Florida es un estado, o sea, es tremendo, ¿ah? Es muy bueno, ha crecido, pero así como ha subido un 45%, o sea, un 15%, también hay que recordar que para la crisis subprime fue uno de los lugares donde se vieron bajas del 60-70%. Entonces, es un lugar que tiene volatilidad en comparación muchas veces con otros estados quizás que son más estables, que ahora sí se ve con buenos ojos que está creciendo, pero tiene unos precios que son, especialmente en lugares más acomodados y donde la mayor demanda mundial es en esos lugares, que ha crecido mucho. A mí me decían que en la costa cercana a Miami, para la época del 2008 uno encontraba casas por $30.000, $40.000. Esa misma casa hoy día cuesta $1 millón. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo se multiplicó tanto? Antes era pagable para cualquier persona probablemente de Norteamérica, hoy día es impagable y está en unos precios que históricamente están bastante altos en esa zona.
Y por eso uno va buscando sectores de Florida que tengan, y acá es importante, sean defensivos. Vean que los números les den bien hoy día. Cualquier persona que te venda algo en cualquier sector, no solamente en Florida, oiga, compra aquí porque mira lo que ha crecido en el último tiempo, entonces aquí apostemos a que crezca. Recuerda que la plusvalía, mírala como un regalo. Si viene genial, pero si te la ofrecen, te están mintiendo en la cara. La plusvalía es un regalo, lo que hoy día tenemos es el negocio inmobiliario. Oye, esa propiedad, ¿cuánto vale? $100.000, por decir un número. Probablemente son todas más altas, pero $100.000. ¿Cuánto renta real anual? Después de impuestos, que también es otro tema que hay que considerar. Los impuestos norteamericanos son distintos que los chilenos. Uno tiene que revisar todo eso. No existen los beneficios tributarios, por ejemplo, de tener la propiedad exenta de libre de impuesto a la renta. Son otros términos y uno tiene que ver la última línea. Ah, ya, me quedan, por decir algo, $4.000 o $5.000 en el bolsillo en el año. Ah, ya, $100.000, $5.000, 5%. Me parece atractivo estar invertido en algo dolarizado inmobiliario con un 5% de flujo anual actualmente. Y ahí la respuesta es la que tú te va a decir si voy o no voy en ese negocio. ¿Ah? Porque siempre recuerden que los lugares van pasando. Hoy día, por ejemplo, ya está llegando a la gente más común el fenómeno de Valencia o de España. Los grandes millonarios, los grandes capitales se fueron hace 5 o 6 años atrás, porque en España lo mismo. Gran crisis inmobiliaria, de las más grandes de la historia, una burbuja, igual que en Estados Unidos, los precios en el suelo, y uno encontraba propiedades en Valencia por 50 millones de pesos, $50.000, que se podían arrendar en $2.000. Era un negocio pero redondísimo, pero eso hoy día, así mismo, ya no existe. Hoy día igual es interesante y grandes patrimonios están comprándose departamentos por el buen clima, tener playa, tener etcétera. Pero ya pasó la primera ola, que fue la ola que realmente captó ese susto de comprar en crisis y entrar en un momento que nadie está entrando. Hoy día, si bien Florida es interesante, yo tengo un terreno allá, de hecho, en Lake Placid, que es una zona que está entre Orlando y Miami, pero ya no estamos en el momento hot, en el momento caliente que se veía hace 10 años atrás, cuando la gente temía, no sabía si iba a ser una zona buena, y ahí sí que se pegaron grandes crecidas esas personas que sí se atrevieron a comprar propiedades en $60.000, que hoy día valen $500.000. Está aquí poniendo atención, Francisco, porque, bueno, tu respuesta fue bastante extensa, ¿no es cierto? Y tuve que tomar varios puntos. Y obviamente es importante para aclarar varios de esos puntos, ¿ya? Como quien dice, para también poner en contexto todo lo que tú dijiste, porque obviamente esto es la idea, que sea una cosa tipo debate, ¿no es cierto? Sí, obvio. Que obviamente uno pueda de cierta forma refutar. Yo tengo hartos amigos invirtiendo hoy día en Florida. Sí, no, de hecho, mira, claro, tú haces mención en punto 1, el lugar específico, claro. Efectivamente hay que ver, ¿no es cierto?, en qué lugar específico es la inversión. Sí. ¿Ya? Por eso yo siempre digo, es importante contar con una asesoría especializada. O sea, con alguien de partida que conozca el mercado, que está allá, ¿ya? Que está allá, que conozca el mercado. Y para eso, ¿no es cierto?, es esencial que esa persona sea una persona, yo siempre digo, que esté dedicada 100% a eso. Sí. No un part-time, porque hay muchas personas que están viviendo o que van de viaje a Estados Unidos y venden así, pero van de viaje, no son locales. Entonces, obviamente hay personas que compran y puede pasar que no tengan esa buena experiencia al momento de la compra. Sí. Entonces, consejo número 1, tener una persona que sea local y que conozca muy bien el mercado para que esa asesoría sea profesionalizada. Totalmente. Totalmente. Eso es lo primero. ¿Ya? Con respecto al tema este de que tú explicabas de la valorización, la propiedad, hay muchos lugares en la Florida que todavía no llega a ese nivel de conocimiento que tú dices. Entonces, claro, si tú me dices Miami, todo el mundo invierte en Miami. Yo mismo digo, lo he dicho en estos programas, Miami hoy en día es un mercado muy caro. Sí. Y es caro, pero hay personas que te dicen, no, sabes que a mí no me importa, me gusta Miami porque me voy a gustar de viaje, todo, quiero Miami. Yo mismo, cuando un cliente me recomienda, me pregunta, ¿qué me recomienda, Juan Pablo? Yo le pregunto, ¿para qué es? Porque es importante saber El destino. el destino de la inversión. Aquí no se trata de llegar y vender por vender.
a mí me interesa, ¿no es cierto?, que ese cliente o ese inversionista después quiera volver a comprar. ¿Y por qué va a querer comprar él? Porque la inversión fue buena. Fue una inversión que realmente tuvo el ROI, que es el retorno sobre la inversión eficiente, ¿ya? Que después lo vamos a tocar. O sea, en ese sentido, que permita al momento de una vez que uno hace la inversión, saber que la rentabilidad es la realidad esperada o muy cercana a la realidad esperada. Claro, que en el fondo esa rentabilidad sea buena y que sea superior a lo que yo pudiera haber invertido, por ejemplo, en Chile. ¿Ya? Entonces, en eso es importante tener esa gente que te diga, no, ¿sabes qué? Yo quiero comprar, por ejemplo, en Ocala. Que en Ocala hoy día está tremendamente económico, o lugares cercanos a Orlando, para Eso es hacia como los cuando uno dice barrio emergente. barrio en Santiago, por decir emergente, algo. claro, exactamente. Entonces eso es súper importante, ¿ya? Con respecto al tema de la crisis subprime, eso hoy en día, no quiero decir imposible, porque nunca es bueno ser No, probablemente absolutista, no se va a repetir, pero es muy porque los poco bancos probable. aprendieron la lección. Claro, Deberían. los bancos aprendieron la lección. Hoy en día hay, en la época, yo lo cuento como anécdota, pero en la época de la crisis subprime, por ejemplo, uno llegaba al banco y la persona llegaba y ¿sabe qué? Quiero comprarme esta casa, voy a Sí, inventar, tome. 300.000 dólares. Toma, aquí están los 300.000. Pero si no me conoce, no importa. No toma. importa. Y el mismo ejecutivo te decía, oiga, ¿y tiene plata para equiparla? No, y me puede pasar plata para eso, pero por supuesto, ¿cuánto querés? 100.000. Tome, firma aquí y te doy 100.000 más. Y la persona sigue con casa con 100.000 dólares para equiparla como quiera. Una cosa pero inaudita. Bueno, a raíz de la crisis subprime, después salieron una serie de medidas y normativas súper estrictas. Que por ejemplo ya el ciudadano residente americano tiene que poner un down payment o pie Sí. o inicial, ¿no es cierto? Ya no es así nomás. Segundo, se le mide la carga financiera, incluso mucho más complejo que en Chile, ¿ya? Porque va medido esa carga financiera a través de los impuestos o el income, que es un impuesto anual, que es de acuerdo a las el impuesto que uno paga en Estados Unidos todos los años. Entonces, no es que uno presente papeles así No las como... liquidaciones nomás y listo. Claro, sino no que- es listo, sino que uno ve efectivamente gané tanto, después de impuesto pagué tanto, me quedó tanto para el bolsillo. Bueno, usted de acuerdo a esto puede optar a esta casa. Entonces hoy en día es un mercado americano, es un mercado súper difícil de vulnerar en ese sentido como para que volvamos a tener esa crisis. Ese es un motivo número uno. Motivo número dos, ¿por qué no va a pasar esa crisis? Porque hay un montón de la ciudad está creciendo mucho. Y ese crecimiento va de la mano con la emigración. Ha emigrado mucho Sí. americano. Y la baja de impuestos, que el Estado bajado mucho ha hecho buenas impuestos. políticas para que lleguen empresas tipo Uber a poner sus operaciones ahí. Exactamente. Entonces, por ejemplo, eso mismo que tú acabas de decir es clave porque todo eso permite la reinversión. Sí. Entonces, para el inversionista es súper atractivo porque conforme usted gastó en esto, pero mire, tiene esta salida acá, reduzca estos impuestos, puede volver a invertirlo acá. En el tema inmobiliario, para los extranjeros, tú puedes comprar, por ejemplo, puedes, como quien dice, existe algo que se llama el Exchange 1031, no sé si lo has escuchado. Ese no. Que la gracia que tiene es que particularmente que tú puedes, tú te compraste una propiedad, por ejemplo, en 200.000, por decirte algo, y después tú la vendes 3 años después, y esa propiedad ya va a valer, en vez de 200, probablemente va a valer 300 o cercano a eso. Entonces, para que tú no pagues impuestos sobre esa ganancia que haces, tú tomas esa plata y la puedes reinvertir en una sí, segunda tenés que propiedad. mantener el dinero allá y tener tu sociedad allá. Claro. Entonces, tú puedes reinvertir esa plata en el fondo y Esa es te la que me libera, hicieron para mi terreno, de hecho. te liberas, viste, de ese pago de impuestos. Entonces, hay una serie de mecanismos que hoy en día hacen que eso esté tremendamente seguro. Ese es como que vendría siendo parecido a los que están en Chile al 107, no, al 108 de la LIR, si no me equivoco, el de los fondos mutuos, que es que mientras tú reinviertas, Sí, no sí, pagas impuestos. no pagas impuestos. Al momento de exactamente. retirar, sí. Claro, o de vender, claro. Sí. Exactamente. Bueno, además, claro, un poco ya lo tocamos, que el ROI en Estados Unidos, que como yo decía es el retorno sobre la inversión, hay estudios, ¿no es cierto?, que dicen que varía más o menos, hay algunos que dicen que entre 8 y 12, hay otros que dicen entre 10 y 14, hasta llegar a 15. Yo, por ejemplo, principalmente o particularmente, como yo me especializo en la venta de propiedades para extranjeros que quieren invertir en Florida, Estados Unidos, yo cuando hago el ROI yo considero todo esto que tú decías como estos cargos adicionales o asociados
por ejemplo, como la administración. Sí. Porque claro, para un extranjero que dice, no, sabes que en realidad yo no quiero tener mi propiedad administrada por mí porque yo estoy en otro país, me ya. complico. O sea, si ya en regiones cuesta, imagínate. Imagínate, Internacional. entonces, claro, entonces yo ayudo pero principalmente a mis clientes con eso mismo y se los considero dentro del ROI y aún así sigue siendo una buena opción, ¿no es cierto?, en relación a otros países de Latinoamérica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo mismo me encargo de hacer un comparable, que es lo que tú decías, es saber que, por ejemplo, conviene esta propiedad aquí o esta propiedad no, porque los taxes son más caros aquí o más económicos, o paga más de asociación, o se paga más sobre el CDD que un impuesto sobre la utilidad, o sea, un montón de tecnicismo. Entonces, cuando un cliente quiere invertir, yo le digo, mira, estas son las propiedades que te gustaron a ti, la más bonita puede ser este, pero yo a ti no te recomiendo esta que es la más bonita, te recomiendo esta. ¿Por qué? Porque esto es el negocio. Aquí está lo que tú dices, aquí vale la pena invertir. Y esa es la gracia. Esa es la gracia de contar con un buen asesor. ¿Ya? Diferencia de lo dije. Va según concierto. Aquí, ¿qué puse? Si va según concierto. No sé qué puse aquí. Bueno, pero creo que ahí respondí la mayoría de las preguntas. Si me falta alguna por ahí, me puedes decir ahí, la contestamos sin ningún problema. Porque aquí escribí algo, pero me faltó. Algo no entendí. Claro, algo que no entendí, fue muy rápido. ¿Cómo crees tú, no es cierto? ¿O qué factores económicos hacen que la Florida sea un lugar que, como tú mencionabas, hay muchos chilenos invirtiendo el último tiempo? En general, yo diría que hay 3 factores importantes. Uno, el lenguaje. Queramos o no queramos, hay muchas personas que todavía no saben, no se manejan bien en otro idioma. Y probablemente Florida es de los pocos lugares donde uno puede interactuar con personas del mismo idioma. Y especialmente con chilenos. O sea, más uno que a veces somos nacionalistas y la confianza es como, oye, prefiero que un chileno me atienda. Eso ocurre mucho. Entonces yo diría que es un factor que sí es importante. Segundo, el Estado como tal viene creciendo, lleva creciendo harto tiempo y no hay indicios como que vaya a dar la vuelta. Igual Estados Unidos hay que recordar que está pasando por un momento complejo. Hace una semana atrás, no sé, esto sale, ¿cuándo sale? ¿Qué cosa? ¿Este programa cuándo sale? Un par de semanas más. Ya, bueno, hace 3 semanas atrás entonces, aproximadamente, se dieron datos macroeconómicos norteamericanos que no se ven con buenos ojos en cuanto a empleo y a lo que se viene en el fondo, que tampoco es para tirar todo para abajo, no piensen que algo, pero simplemente es igual que todo el mundo, que está pasando por una situación compleja y eso sin duda podría impactar en muchos mercados, incluido el inmobiliario. Entonces hay que mirar, a mí me gusta lo que comentaste de mirar con recelo y con alguien experto y tratar de buscar zonas que ojalá hoy sean rentables, más que tratar de pensar como lo que se viene, porque lo ideal es que tu inversión aguante crisis, ¿ya? Eso me gusta mucho la frase como compra a la defensiva. Si tu departamento es rentable hoy con los números actuales y te sientes tranquilo con eso, genial. Si en el futuro viene una crisis y baja de valor, no te va a importar mucho porque tus números siguen dando, entonces puedes aguantar una vez que vuelva a subir, si es que existe esa plusvalía que es la tan esperada en el negocio inmobiliario, especialmente cuando es apalancado, genial, un regalo adicional. Pero lo importante es que los números te den con su retorno sobre la inversión, sobre el arriendo. Yo diría que eso es súper relevante en este tipo de activos. Y Florida, como les decía, por varios temas, pero especialmente temas impositivos, buen clima, se ha ido consolidando como una ciudad donde las personas quieren vivir. Y es muy loco porque desde hace 10, 15 años atrás, Florida, especialmente Miami, la zona más costera, era reconocida por ser latina. Era mucho más latina que norteamericana. Y norteamericana solamente era el patio como de los viejos. Estaba lleno de asilo y empresas de naranja. Pero hoy en día se ha ido incrementando la población norteamericana. Y eso es muy sano y es muy bueno para un país. Porque obviamente habla de que es atractiva tanto interna y externamente. Entonces, esa demanda interna, recuerden que Estados Unidos se mueve mucho, pero mucho por la demanda interna, más que por la demanda externa muchas veces. Entonces es importante que exista. Si una ciudad es solamente de extranjeros, no es lo mismo que sea una ciudad mixta, donde conviven extranjeros más locales, que eso sí le da más valor a la ciudad en general,
más cosmopolita y permite que haya un crecimiento sostenido. Significa que todos quieren vivir ahí, no es como que es, como le dicen ahí antes, en el patio trasero de... No, hoy día es una ciudad, eso es un estado consolidado con grandes ciudades, con grandes lugares que todos quieren vivir ahí. Eso es bueno, eso aumenta la demanda hacia el futuro. Obviamente Miami como tal hoy día está un poquito con unos precios más o menos importantes. Sí, Y está más cuesta carito. sacar buenos números porque normalmente ahí prima el lujo, ¿ah? Pero hay otros lugares que sí dan muy buenos los números y se han visto cambios en la ciudad muy grandes. Perfecto. Mira, con respecto a todo lo que acabas de decir también, para ir, ¿no es cierto?, agregando y complementando, con respecto al empleo, tú comentabas, ¿no es cierto?, que es súper importante considerar que tienen que ser las personas las que migran, etcétera. Un ejemplo concreto es que Orlando es de las 30 grandes ciudades de Estados Unidos, es la ciudad que más ha generado empleo por 4 años consecutivamente, Eso es un muy buen indicador. lo cual es un muy buen indicador. ¿Y por qué se preguntará la gente? Porque, bueno, son muchos los factores. Primero, bueno, como todos saben, es la capital mundial de los parques temáticos. Sí. Es la capital nacional del golf en Estados Unidos. De hecho, se juega una fecha del PGA Tour y todo eso. Es el segundo lugar con más centros de convenciones en Estados Unidos después de Las Vegas. Se está creando actualmente la ciudad médica. Se están haciendo los primeros taxis voladores de la Florida. Se está haciendo, ya son los segundos mejores pagados en términos de tecnología, inteligencia, defensa, de todos estos jóvenes que son dedicados al tema de las redes sociales. O sea, después del Silicon Valley, Ahí. Orlando. Están haciendo como un tipo de ciudad deportiva en el centro de Orlando también. Acaban de hacer hace un par de años el hotel más, el hospital de veteranos más moderno de Estados Unidos. ¿Qué más? O sea, un sinfín de cosas. Bueno, aparte que Orlando tenía un grave problema que era de cómo llega Orlando sabiendo que es la segunda ciudad más visitada en el mundo. El aeropuerto tenía una capacidad de 50 millones. Bueno, No, lo hoy han en día hecho se está gigante, creciendo, va a quedar en 100 millones. Se entrega a final del próximo año. Y ahí inauguraron en septiembre del año pasado el tren rápido, el Bright Line. No sé si lo has escuchado, pero No. ya está uniendo Miami con Orlando y eso lo organizó Miami, porque antiguamente el latino tenía la idea de que vamos, como decías tú, vamos a Miami. Bueno, eso ya dejó hacer años. Ya eso está. Ahora ya vas a Orlando. Y de pasadita, si te queda tiempo, vas a Miami. ¿Y por qué eso? Porque Miami lo único que tiene más es, en el fondo, podría ser, yo te diría, la vida cultural o nocturna y las playas. Sí, shopping, playa. Sí, pero el shopping ni siquiera que tanto, porque los mejores shopping están en Orlando y las playas más bonitas están para la costa del Golfo. Entonces, si tú quieres ir a unas playas realmente lindas, de hecho, hay en la costa del Golfo hay 2 de las 3 playas más lindas de Estados Unidos, que es Siesta Key y Clearwater. Entonces, es otro nivel de playa, otro tipo de turismo también, que deja mucho más recursos. En fin, o sea, una serie de cosas. Entonces, si sumamos todo eso, por ejemplo, bueno, aparte de eso están... Orlando tiene proyectado que va a crecer de aquí al año 2040 un 50% poblacionalmente hablando. Entonces se viene un crecimiento pero tremendo, ¿ya? Y bueno, con respecto al tema de crisis que me decías tú, actualmente Chile está con una inflación del 4,6%, más o menos, varía entre 4 y 5%, y Estados Unidos está con una inflación del 3,2, perdón, siempre está dándome el número. Entonces, ¿qué pasa? La expectativa que tiene el americano es, o en este caso a través de la Reserva Federal, es bajar eso en torno a un 2. Sí, ¿ya? eso es como el rango meta. Como, claro, el rango meta. Ahora, siendo honesto, eso es muy complicado. Yo Hoy día pienso por lo menos sí. que la meta va a quedar en 2,5. Pero claro, ¿qué pasa? Que los gringos, como digo en forma coloquial, son ¿cómo decirlo? Los patrones, ¿no es cierto? Entonces, claro, el gringo siempre se va a quejar. Se queja por todo, pero se queja sobre un box spring, mientras el resto está durmiendo en un saco de dormir. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, por eso uno ve, porque yo siempre estoy viendo las noticias de Chile para mantenerme conectado,
también mantengo inversiones aquí, etcétera. Y claro, entonces ellos lloran para mantener siempre eso, pero la realidad es que Estados Unidos está mejor que Sí. para invertir que cualquier otro país que uno pudiera pensar, invirtamos en nuestro país. ¿Ya? Entonces no hay que tomar eso tan así, digamos. ¿Ya? Además, con respecto a lo que decías tú, bueno, la demanda interna por todos los motivos que acaba de explicar se mantiene, y la Florida particularmente, históricamente, siempre ha sido el estado número 1 o 2 de inmigración. Este año no sé si estará en el 1 o el 2, el año pasado fue el 1, el anterior a ese fue el 2, siempre está ahí, pelea con Texas. Son los que más tienen una inmigración interna, que es la importante que tú comentabas, Sí. y para eso yo siempre le digo a mis clientes, si tú quieres una renta o una inversión segura, ándate por una renta anual, no vacacional. Porque la vacacional es fluctuante, entonces, y va a depender por las temporadas. Si tú sabes que de repente hay meses que puede ser, por ejemplo, muy bueno, va a arrendar 30 días, pero si de repente hay meses que pueden ser malos, puede arrendar 15 o 20. Entonces, claro, es fluctuante, entonces no te conviene, ¿viste? Entonces, para eso, para las personas que son más Tengo conservadoras. entendido que Texas tampoco le ha ido tan bien con las políticas, ha tenido buenas, pero la otra vez me contaron que ha tenido más dificultades de despegar que lo que se esperaba. Porque también Texas se puso como de moda entre Sí. inversores que te vendían este cuento de, oye, casas destrozadas, $20.000, $30.000 y hazte rico, arrendándola a personas con subsidio, clase media, como un modelo que era como casi que se pintaba como sin riesgo porque era con subsidio. Y personalmente todas las personas que conocí Sí. que hicieron eso están medio arrepentidos. Porque realmente la persona que venía con el subsidio no era la calidad de arrendatario que uno realmente esperaba. Totalmente. Entonces, porque uno te vendían eso, no, pues si son gringos, otra cultura, ya. Pero el que iba con subsidio era esto de plata regalada, cuido menos el activo. Y no se valorizaba tanto, tenían problemas con los arrendatarios. Y al final estos inversionistas me han ido contando que su experiencia pasó de esta casa que te vendían con el cuento del subsidio a irme a algo un poquito mejor, clase media norteamericana, 100%. que tiene para pagar el arriendo, y esos arriendos sí funcionaban y la gente cuidaba como lujo la casa y era otro lugar. 100%, Francisco, lo que tú acabas de mencionar en Estados Unidos se conoce como la sección 8. Esa. La Y te sección lo 8. vendían como, Entonces, oye, claro, esta es la mantequilla. Mira, a mí, claro, a mí yo no lo vendo eso de partida. No me gusta, por lo que tú acabas de decir, porque te lo venden como que es lo mejor, pero en realidad tienes que tener mucha suerte. ¿Y por qué? Porque además de eso hay una serie de problemas, que no me quiero extender en eso, pero para decirlo rápido, te cuesta mucho reajustar el valor canon de renta, el canon de renta. ¿Por qué? Porque son programas que Sí, vienen porque ya viene a través del establecido. gobierno, han establecido. Entonces no es un contrato como sería de otra forma un contrato entre privados. Entonces tiene una serie que tú lo dijiste muy bien, entonces no voy a abordar más en eso, pero yo tampoco me gusta para complementar eso. Y claro, y también hay que hacer el paralelo que también Texas es otro mercado, tampoco tiene la demanda por un tema geográfico y un tema de que sea tan atractivo para la inversión como la Florida. Por eso, si bien es cierto, Y no es que sea malo, no pero es que también hay, sea pero hay que malo. buscar. hay que saber buscar, ¿no es cierto? Y sí hay cosas buenas que uno puede comprar propiedades más baratas. Eso sí, obviamente la plusvalía no va a ser tanto, pero tal vez es una buena opción para alguna persona. Exactamente. Y no sé si sigue igual, pero yo recuerdo que para optar a crédito hipotecario como chileno, que es bastante sencillo, ahí todavía pasa lo que no hay tanta evaluación, pero sí te piden, y eso para uno es bueno, pero te piden un mínimo. Me decían que era más o menos, tenías que ser propiedades sobre 200 y tantos mil dólares, como que esta propiedad de $100.000 no venía un crédito a pasarte el 75% como en la otra. Sí, o sea, claro, una excelente pregunta. Bueno, en Estados Unidos los extranjeros, a diferencia en Chile, sí son calificables a crédito. O sea, da lo mismo si tú eres residente, extranjero, Nada, ciudadano, ni siquiera nada. saben tus deudas, Nada. te piden tu ingreso Claro, o sea, y la plata para el pie. nada más. O sea, ¿tú qué necesitas? Supongamos que hay una persona que está interesada en invertir acá. ¿Qué necesita? Dependiendo los préstamos, 20 o 30% de pie. Yo normalmente digo el 30, después lo voy a explicar por qué. 30% de pie, más aproximadamente un 5 o 6% de gasto de cierre, que entre los gastos de cierre van todos los gastos notariales, los property taxis, los seguros, lo que se le paga al banco, etcétera. Las property taxis, perdón, son las contribuciones, ¿no es cierto? Y pasaporte y visa vigente.
Y a través de ese mecanismo uno puede optar un crédito sin medir carga financiera. Sí, es muy O sea, loco. como se dice, Como que yo estoy coloquialmente, reventado con el pongo sistema el acá. billete nomás. ¿Ah? Sí, pues, aunque yo estuviera reventado aquí en Chile, Eso, me puedo ir a Estados Unidos y me van a prestar plata de nuevo. Eso exactamente. es muy loco. Es muy loco. De hecho, lo tengo en la mira para cuando ya esté aquí listo, Eso es bueno. Es Otro bueno. para allá. Ahí tenéis que hablar conmigo. me parece. ¿Viste? Entonces, claro, y además además, déjame hacerte un alcance ahí. En Estados Unidos, esos son propiedades de tipo de inversión. ¿Ya? Sí, sí. Porque Pero- eso es interesante que en Chile no hacen. Sí. Te miden el negocio. Te miden el negocio. Aunque son muy interesantes, muy Entonces, inteligentes, encuentro. Eso que tú acabas de decir es clave. Te miden el negocio. ¿Cómo miden el negocio? Que eso lo deberíamos incorporar acá en Chile. Capaz que tú lo podías comentar en uno de tus podcasts, tal vez para que llegue a algún ministerio, a los bancos, no sé, pero hacer crecer esto, yo te puedo ayudar. Algunas mutuales lo intentaron, pero justo vino la crisis y se echaron medio para atrás. Pero mira lo que existe allá, que acá en Chile no existe. En Chile basta con que aquí te tasen la propiedad. Si te tasan la propiedad en el valor que dice que vale, más lo que tú tienes de pie, estamos. ¿Sí o no? Sí. Ya. Eso, después de la crisis subprime en Estados Unidos, que lo hablamos al inicio del programa, es el desde. Ya los gringos aprendieron. Entonces, como aprendieron, ahora no solamente miden la tasación de la propiedad para otorgarte el crédito, sino que además se hace lo que se llama un schedule rent. El schedule rent es simplemente la medición a través de organismos externos Del caso te de dicen negocio, de la renta. de la renta de las propiedades. ¿Qué es lo que uno debería hacer para ¿Qué es lo que invertir? debería hacer? Entonces, Porque ellos saben que si se quedan con el activo, no va a ser como una crisis subprime, que va a ser un cacho y van a tener que salir a liquidarlo, sino que por lo menos se quedan con renta. exactamente. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, supongamos el mismo ejemplo, vale 100.000 UF, para hacerlo con números redondos, ¿no es cierto? Y tú pones, o vale 200.000, y tú pones, Dólares. pones 30.000 para los 200.000, para ser un poquito más real. Sí, sí. Pones los 30.000, el banco te financia con el resto, etcétera. Bueno, si esa propiedad, supongamos que tú tienes que pagar un dividendo, una hipoteca, un mortgage, como le llaman los americanos, de $2.000 mensuales, estoy inventando cualquier cifra, y resulta que esa propiedad, de acuerdo al schedule rent, o sea, el estudio que se hace, se dice que se renta en 1.500, simplemente el crédito hipotecario no te lo dan. Exactamente. Entonces se evita correr ese riesgo que estamos conversando, ¿viste? Por eso yo te digo que hoy en día la crisis subprime no va a pasar. Porque han tomado todas estas medidas los americanos que en el fondo lo han fortalecido. Y por eso Estados Unidos se ha convertido, o permanentemente está, entre el número 1 y el número 2 en cuanto al ranking mundial en cuanto a seguridad inmobiliaria. Totalmente. Así que- pero esa es la pregunta que... pero Dale. todavía el crédito hipotecario tiene que ser una propiedad de 200, 300 mil No, dólares. qué bueno que me preguntaste. No, eso no. Lo que pasa es que los bancos no financian menos, como para dar un crédito hipotecario, menos de $70.000. O sea, Ya. si tú tienes que sacar la cuenta, pero tú tienes que poner el 35%, tú tendrías que comprar más o menos una propiedad de 110, 120, Ese es como el mínimo, el como base. el mínimo, porque ellos te tienen que dar mínimo 70.000. Ya. ¿Eso porque todos es- los bancos o los más...? O sea, es lo mínimo mínimo, porque Mínimo. algunos te piden incluso mínimo 100.000. Sí, eso yo he escuchado. en Claro, algunos. entonces, pero claro, esa es la idea de tener a alguien, ¿no es cierto?, allá que te pueda ayudar con eso, porque allá es libre mercado, entonces, Sí, pues, y aparte cuando- hay muchas prestamistas, además de los bancos, con exactamente, tasas más especiales, pero existe. claro, de hecho tú acabas de dar un buen alcance ahí, porque uno puede allá optar a créditos midiendo la carga financiera para el extranjero o no midiendo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Las diferencias es que si a ti te miden la carga financiera, tu tasa hipotecaria va a ser menor a que si no te la miden. ¿Ya? Entonces, eso es súper clave tenerlo presente. Entonces, de acuerdo a eso, Buen dato, significa que si yo voy reventado, me viene el sablazo. no, el pero patatazo. te miden allá, no acá. Ya, Te ya. miden allá, no acá. Así que, no, y además no te preocupes con eso, que yo allá te consigo. Mira, yo me especializo en la venta de propiedades para extranjeros que quieren invertir allá. Bueno, ¿Por qué eso? Porque el americano o el residente, los programas de financiamiento, la forma de financiamiento, los plazos, los contratos, es todo distinto. ¿Por qué? Porque allá el realtor es el que hace, es el responsable de la operación. Entonces, en este caso a mí me toca articular toda la operación con todos los involucrados, porque son todos independientes. Tú puedes trabajar conmigo, con otro, puedes trabajar con este prestamista con otro, puedes trabajar con este seguro con otro. O sea, es todo libre mercado. Con que te hace la inspección o otro, con que te hace la tasación. O sea,
Entonces, y yo soy el responsable de hacer que eso se haga de buena forma. Perfecto. ¿Viste? Entonces, eso también es algo que a mí personalmente me ha gustado mucho, porque eso te permite hacer equipo. Y te permite hacer equipo con gente que te funciona, que anda bien, que te sigue el ritmo. Si no, next. Obvio, me parece muy lógico. De hecho, mi amigo el que me vendió el terreno, que es una empresa que terminé siendo socio en parte, Buenísimo. ha ido pasando por distintos como socios. Socios Claro. desde el realtor, desde los que van a ver los terrenos. Todo ha ido cambiando porque se da cuenta que algunos son más rápidos que otros y hay mucho, hay harta oferta. Mucha oferta. A continuación, Francisco, te quiero invitar a ver, ¿no es cierto?, aprovechando que estamos hablando de real estate, una propiedad en Florida, Estados Unidos, Me parece. como para que las personas que están viendo el programa se hagan una idea, ¿no es cierto?, y nos puedan ver algo real, digamos. Buenos días, amigos. En el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Orlando, específicamente en un condominio llamado Sunset Preserve, que, como dice el nombre, es una reserva. La particularidad de este condominio es que las casas son completamente customizables. Eso quiere decir que uno puede elegir el diseño de la casa y la cantidad de dormitorios, desde 3, 4, 5 hasta llegar a 7 dormitorios. A continuación les invito a conocer. Está muy legal. Sí, po. Sí, po. Y EXP Realty, una de las compañías real estate más grandes de Estados Unidos. Es gigante. Tenemos más de 90.000 agentes y bueno, y este es un reconocimiento que obtuve este año, que me lo dieron en febrero este año, porque estoy dentro de los top producers, dentro del 3% que vendió más propiedades que el año pasado. Súper bien. Qué entretenido. Sí. Qué honor. Sí, que bueno, muchas gracias y sí que bien Sí, estamos conversando. Volvimos ya, para que sepa Francisco. Estamos aquí comentando fuera de cámara unas cosas. Así que bueno, La propiedad que vimos. la propiedad que vimos, ¿qué te pareció? Pero no, es que las propiedades gringas son bien estándar, ¿no? Sí, Son es todas verdad. similares. Cocina americana, planta igual, abierta. Y que podéis romper las cosas en la cocina, tener la cuestión que te Eso, rompe todo, el triturar y triturador, todo, que lo encuentro triturar. espectacular. Sí, Y son muy parecidas. Yo tengo un amigo que vive en Weston. ya, y pero también muy lindo. Muy lindo. Y todas las casas también similares, siempre son, no sé, pues, garage, cocina abierta y después 3, 4 dormitorios dependiendo el porte familiar. En el caso de él tenía 3 dormitorios, por ejemplo. Perfecto. Y una casa así, 3 dormitorios, que él tuvo un cambio de vida bastante importante porque vivía acá, no sé, en Chicureo, arrendando $1.000.000 mensuales y se fue a Weston con una casa más pequeña que la que tenía y se arrenda en $3.500. Sí, es que Weston es un lugar caro dentro de Por la... el tema escolar. Sí, por el En tema colegios escolar. más buenos. Sí, pues son todos los... Amigos de Rafa Aranea, los hijos están ahí. en de el mismo todos los colegio. famosos. De todos los famosos. A mí no me gusta nombrarlo, pero todos los que No, usted pero conoce, bueno, la gran mayoría vive ahí. Sí, están. Sí, de hecho todos los colegios efectivamente son clase A más. Que es una ventaja porque es gratis el Es colegio. una ventaja. Ahora yo siempre, claro, la gente dice, no, yo me fui a ir a Miami. Y le pregunto, ¿dónde vive? No, vivo en Weston. Bueno, Weston queda en el condado de Broward. Sí, pues no es Miami mismo. No queda en Miami. O sea, y en el mejor de los casos, o sea, conduciendo a las 3 de la mañana uno se demora 40 minutos. Sí, pues es un Porque claro, si conduce a la hora del taco te demora 1 hora y media. O a veces más. Entonces, pero sí, es un lugar muy lindo. De hecho, él nunca va a Miami. Me dice, ¿para No. qué? ¿Para qué? Y No, va, no, cuando porque voy para allá hacen es para su otras vida allá, playas, claro. otro lado. Hacen su vida allá, claro, a lo menos. Y ni siquiera para la playa. No, tiene un laguito. Tiene, siempre claro, cerca ahí tiene como- laguito ahí cerca. De hecho, eso colinda ahí con uno Everglades. Y hacia el lado del Atlántico tiene una playa mucho más cercana. Entonces no va a South Beach. Sí, pero a mí me encanta Weston, porque aparte que hay mucha vida calidad de vida al muy aire buena, sí. libre, hay muchas actividades recreacionales para los niños, Mucho. deporte, no, el ambiente es muy bueno, muy familiar. Yo fui Entonces- justo en el momento que se vivió esto de que estos días donde tú dejas las cosas que no usas Ah, ya, para sí, que, perfecto. para que se las lleven, pero también antes de que llegue el camión de basura a llevárselo todo,
tú tienes como 2 días previos que tú puedes ir a buscar cosas de los vecinos gratis. Y está todo el mundo recorriendo los vecindarios Sí. buscando. Y nosotros fuimos con mi amigo, con su camioneta, y de repente, mira esa parrilla, está impecable, parrilla nueva. Sí, pues bueno, esas son las cosas bonitas que tiene la cultura americana. Y una de las cosas que uno a veces le gustaría como traerse, ¿no es cierto?, para acá. Increíble, aquí se guarda. Increíble. Y si se bota es como que la rompo para botarla. Es como, ¿no? Como Eso. ¿qué pasa? Bueno, mira, y a raíz de eso mismo te voy a acompañar a ver otro video donde dice que no todo es real estate, Muy bien. que es parte de la cultura americana también. Señor director, acompáñeme, ayúdeme ahí a ver no todo es real estate. Nos encontramos en un nuevo capítulo de No Todo es Real Estate. En esta oportunidad, al interior del Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, que es famoso por ser el principal centro de lanzamientos tripulado de la NASA. A mi espalda nos encontramos con esas tribunas que es donde vienen las personas a ver los lanzamientos de los cohetes. Volvimos, Francisco. Bueno, antes ya se nos vino así mal tiempo, ¿no es cierto? Este programa ha estado muy entretenido. Como para ir despidiendo, no sé si te gustaría dejar un mensaje final o algo que quieras transmitir. Por supuesto. Lo primero siempre, recuerden educarse antes de invertir. Espero que al principio no hayan pensado que es como que estoy en contra de Florida. No es el caso. Ah, ya. Qué bueno, creo que respondimos todas las dudas. Si queda alguna ahí me la pueden hacer sí. saber igual. ¿Ah? Sino que cuando se haga bien. ¿Ah? Porque de hecho, como les digo, yo ya tengo inversión en Florida. O sea, no es que esté hablando de algo tan desconocido. No por lo menos propiedad inmobiliaria como tal, sino que un terreno, pero por lo menos hice como la primera, el aprendizaje, el primer, sí, para entender el mercado. Lo que implica además que me motiva a viajar más allá. Y incluso mi señora a veces me ha hablado por qué no nos vamos para allá. Que es una opción, nunca se descarta. Pero yo te puedo ayudar con eso, entre paréntesis, perdón, yo te puedo ayudar. Yo también, aparte de la venta de propiedades de Petrojero, vendo negocios y franquicias. Y a través de los negocios y franquicias, sacar la green card. Tú puedes, dependiendo la magnitud, puedes sacar la visa E2, que es la visa inversionista inicial o la más económica, y después la EB5, que es la famosa Green Card, que puede ya emigrar, que es una visa de inmigrante. A mí mis amigos que están viviendo allá me dicen, Pancho, tú tienes que sacar la especial por ser influencer, no sé cómo se llama. Sí, puedes sacarla. Digo, trata con esa. Yo, pero ¿por qué? Bueno, es parte de las conversaciones familiares que a veces tenemos. Totalmente. Pero la verdad es siempre las invitaciones a la educación antes de que se actúe. Hay que hacer las dos, porque no sirve nada educarse porque sí. Para eso está Wikipedia, si uno quiere saber. Claro. Pero si uno quiere invertir en Florida, que es tremendo estado, en un país que es la potencia mundial y probablemente va a seguir siendo potencia mundial por décadas y siglos quizás, hágalo con conocimiento y hágalo bien. Bueno, muchas gracias, Francisco, por haber venido. Te agradezco que hayas estado aquí compartiendo, ¿no es cierto?, tu experiencia también. Bueno, y a todas las personas, ¿no es cierto?, que nos acompañaron en este nuevo capítulo del Sueño Americano. Ojalá les haya gustado este programa y los dejo invitados, ¿no es cierto?, para el próximo programa, día jueves a las 23 horas por TVX Televisión o TVX.cl. Nos vemos.